Buenas, en este vídeo vamos a hacer un cambio de variable en la energía interna. Para ser más concretos vamos a cambiar lo que es la energía interna, que va a utilizar estas dos variables para definirla, la entropía y el volumen. Y lo que queremos es que esté definida por la temperatura y la presión. ¿Cómo se hace? Primero vamos a partir de la que tenemos. La derivada de la energía interna, ¿qué va a ser? En función de esas dos variables, va a ser cómo varía la energía interna en función de, cogemos por ejemplo la entropía, así que la otra, V, volumen, se va a mantener constante, ds más la variación de la energía interna en función de, y ahora al contrario, el volumen con la entropía constante, dV. Esto es lo mismo que si decimos que la derivada de la energía interna es igual a la temperatura por la derivada de S, de la entropía, menos P por la derivada del volumen. Ya dijimos que esto era el calor y esto era el trabajo. Bueno, pues partimos entonces, la que más nos interesa en este caso es du igual a T ds menos P dv. Para poder cambiarlo entonces necesitamos cambiar estas dos variables porque partimos de la entropía y del volumen. Entonces hay que cambiar estas dos. ¿Y cómo se hace? Pues primero, para sustituir esta de aquí, la derivada del volumen, se define, como siempre en las derivadas parciales, va a ser la derivada del volumen en función de, y aquí las dos variables que queremos cambiarlas es a t y a p, así que esto lo podemos poner aquí para que quede más claro. Entonces sería la derivada del volumen en función de la temperatura y una la mantenemos constante, en este caso la presión, dt, más la derivada del volumen en función de la presión a temperatura constante. Y ya tenemos el dv con las dos variables que nos interesan, que es la T y la P, la temperatura y la presión. Ahora también tenemos que hacer el otro. Hemos hecho este de aquí, vamos a hacer ahora este de aquí, el ds. El ds también en las variables que nos interesa, temperatura y presión, va a ser igual a la variación de la entropía en función de la temperatura a presión constante, dt, más la variación de entropía a variación de presión a temperatura constante, dP. Esto es lo mismo que si utilizamos la capacidad calorífica, ¿ve? A presión constante y va variando la temperatura, eso es la capacidad calorífica, con el dt. Y aquí, y aquí nos gustaría poder ponerlo, esta de aquí, en variables de v, t y p. ¿Y cómo se hace eso para quitar esta entropía de aquí? Pues bien, nos venimos, vamos a hacerlo aquí en un apartado para que no se líe la cosa. Sería las relaciones de Maxwell. Partimos de esto, que esto es lo mismo, la presión que aquí varía va a pasar a constante y aquí la temperatura, que era constante, pasa a ser variable, o sea, a variarse,
y luego mantenemos, entre t, p y v, que son las variables fundamentales. Entonces sería, ahora aquí, pues la que queda, tenemos la t y la p, nos falta la v. Y variación de v. Esto es lo mismo que esto en las relaciones de Maxwell. Y no nos olvidemos del signo negativo en este caso. Así que vamos a sustituir esto en esta de aquí y queda temperatura y presión, es decir, la derivada de S va a ser igual a, esto dijimos que era esto de aquí, para que no sea lioso, ¿vale? Esto es lo mismo, yo solo decía que esto era igual que esto, ¿no? La entropía, la presión constante y cómo varía era la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir lo que hemos calculado aquí con la relación de Maxwell. Así que esto es lo mismo que este de aquí, la capacidad calorífica a presión constante de T. Y luego este, que es un menos, cuidado con el signo, menos, y aquí con las variables que nos interesa, T y P, y luego quedaría este de aquí, que es dP. Ya lo tenemos en T y P, que es lo que nos piden, pero claro, tenemos lo que es la entropía, y lo que nos pide el problema es dU. ¿Cómo se realiza esto? Pues al haber calculado ya el dV y el ds, estos dos se van a sustituir aquí. Este y este se sustituyen aquí. Quedando du va a ser igual a t, esta t de aquí, t por, vamos a ponerlo en otro color, este de aquí, que ds hemos dicho que es todo esto de aquí, cp, t, vamos a ponerlo entre corchetes, dt menos variación de volumen en función de la temperatura a presión constante dP. Y luego aquí hay un menos la presión, este de aquí, y dV, que lo hemos calculado justo aquí, que va a ser la variación del volumen en función de la temperatura a presión dt más el volumen pt dp. Aquí lo que se ha interesado es quitar la entropía, por eso utilizamos aquí Maxwell para quitar esa entropía de aquí, y así pues tener, si os fijáis en esta ecuación ya de aquí, tenemos las variables, el volumen, la temperatura y la presión. Ahora, si se observa, faltan hacerlo en derivadas que tengan que sean función de la temperatura y de la presión. Así que para ello vamos a reagrupar y ponemos juntos lo que son las Ds y las T, o sea, esto de aquí, que es con dt, con este de aquí, y luego este dp con este otro. Bueno, este color no es muy acertado para el rojo, este de aquí.
Y nos va a quedar el dU en función de la temperatura y la presión, que es lo que nos pide el problema. Va a ser igual, y abrimos corchete porque son dos partes, Cp, que es el de aquí, menos P, y luego la variación de volumen en función de la temperatura a presión constante. Y todo esto es la parte de la derivada de la temperatura, ¿vale? Lo amarillo. Y restamos, no hay que olvidar el signo, se abre corchete y quedaría aquí pues la presión, porque esto es multiplicarlo, ¿eh? La presión por la derivada del volumen en función de la presión a temperatura constante más la temperatura por la variación de volumen en función de la temperatura a presión constante dP. Y este es el resultado. Este de aquí, uy, que no quiere ponerse esto, pero aquí tenemos el resultado. Espero que os guste, y un like pues lo agradecería. Saludos.